Hola, buenas noches familia de Más Terror MX. Hoy los invito a entrar en un mundo donde la realidad se funde con el terror y cada sombra esconde un secreto oscuro. Imagina una noche en la que el pasado se cierne sobre ti y una figura paternal, tan enigmática como aterradora, te arrastra a un abismo sin retorno. Esta historia, contada desde lo más profundo de una experiencia personal, te invita a recorrer pasillos de recuerdos retorcidos y momentos imborrables, donde lo sobrenatural se mezcla con la crueldad humana. Prepárate para cuestionar tus propios límites y adentrarte en una narrativa que desafía la razón, mientras cada palabra te sumerge en una atmósfera opresiva y perturbadora. ¿Me acompañas? ¿O acaso tienes miedo? Siempre mejor con los audífonos puestos. ¿Lo has visto recientemente? Enarqué las cejas antes de hablar con toda la intención de mentir. ¿Ver qué? Respondí tontamente. Mi psiquiatra hizo una pausa. Mallory, dijo en ese tono que siempre empleaba antes de recordarme lo importante que era decir la verdad. No mejorarás si no trabajas conmigo aquí. Solo puedo decirte lo que tienes que hacer si sé lo que te pasa. La doctora Lucy era más difícil de eludir que mis psiquiatras anteriores. Era como si pudiera asomarse directamente a mi mente y sus preguntas fueran una mera formalidad. Guardé silencio, reconociendo la inutilidad de responder. Asintió con la cabeza y sacó su cuaderno de notas tan familiar. Voy a aumentar la clozapina. Debería ser eficaz esta dosis, pero hay un alto grado de variación individual en el modo en que las personas lo metabolizan. Decidió, deseosa de ofrecer una explicación a mi falta de respuesta que no sugiriera que era una causa perdida. Llevaba viendo sombras, más bien, una única sombra recurrentemente desde que mi padre se convirtió en concejal. La silueta era alta, oscura e inmóvil. Me asustaba por su aspecto, pero por lo demás no me molestaba. Me acerqué a casa, cuya fachada era una ostentosa muestra de riqueza y meticulosa gestión de la propiedad. Unos setos cuidadosamente recortados bordeaban el camino de piedra que conducía a la puerta de entrada, recién pintada y con los cristales pulidos. Como de costumbre, di de comer a mi gato y lo dejé salir por la puerta trasera. Me fijé brevemente en los setos sin podar y el césped cargado de maleza. Como siempre decía mi padre, la parte trasera de la propiedad está bordeada de árboles frondosos y no era visible para los vecinos, por lo que requería menos mantenimiento. ¿Sigues loca o no?, preguntó mi padre, alegre como siempre, con una sonrisa blanca y brillante y una mirada poco amistosa en sus afilados ojos azules. Sus burlas infantiles y malintencionadas contrastaban mucho con sus chinos recién planchados, su camisa planchada y sus zapatos lustrados. «Sabes que no me gusta que lo digas así», respondí secamente y él se encogió de hombros. «Solo te estoy preparando para el mundo real. Si no aprendes a ocultar las cosas mentales, te comerán viva», dijo mirando a la ventana hacia el patio trasero. «O te enviarán a un pabellón». Añadió la última frase como recordatorio de su influencia sobre mí. Me había amenazado varias veces con internarme en un centro psiquiátrico si no mejoraba. Me imagino que es una amenaza vacía porque, si no, su imagen pública se resentiría si se corriera la voz de que tiene una hija lunática. «No te preocupes, no amenazaría tus posibilidades en la campaña», le dije, incapaz de resistir la tentación de tener la última palabra. Se mofó de mí como un transeúnte miraría un vómito en la acera y salió de la habitación. ¿Estás expropiando la iglesia?, pregunté con incredulidad. ¿Eso siquiera es legal? «Claro que lo es», dijo, abriendo su enésima cerveza de la noche. «El edificio en sí es estupendo, pero sus clientes son una monstruosidad». Bebió otro trago con una sonrisa de satisfacción. «El mundo estará mejor sin los putos drogadictos y alcohólicos.
Ahora ese edificio tendrá un uso mucho mejor. La iglesia y su parroquia habían sido impopulares entre los hombres de clase alta porque servía de refugio para los sin techo, intercambio de agujas y otras instalaciones indeseables. Estos recursos eran esenciales para ayudar a los sin techo, pero eran antiestéticos y mi padre no podía permitirlo, no dentro de su jurisdicción. ¿Y para qué se utilizará ahora?, pregunté, curioseando en busca de un motivo oculto. Estaba pensando que sería un lugar excelente para la recaudación de fondos de la comunidad de Graham Lake de este año. Sentí una gran decepción. El acto había sido una vez una ocasión centrada en recaudar dinero para las madres solteras e incluía sorteos de lotería, subastas y la oportunidad de pagar dinero para lanzar fruta o tartas a los políticos. Era un acto muy popular. Con el paso de los años, se fue convirtiendo poco a poco en un espectáculo mediático para la élite política de la ciudad, que suprimió la suciedad del lanzamiento de comida, empezó a malversar discretamente los fondos recaudados y triplicó el tiempo dedicado a los discursos y declaraciones de posición. Se había destripado la esencia del acto para pulir la óptica. Estoy seguro de que los sin techo y los hambrientos están de acuerdo, dije levantándome. Se estremeció al oír la palabra sin techo, como si le hubiera pasado una cucaracha por el pie. Su expresión cambió mientras conjuraba una réplica. Bien, saluda a tu amigo de la sombra de mi parte. Le he puesto una cerveza en la nevera, dijo riendo. Con las mejillas encendidas, cerré la puerta de mi habitación. Y lo vi. Estaba en la esquina trasera izquierda de mi habitación. Me quedé paralizada ante la salida cerrada, con las manos apretadas contra la puerta. La habitación olía a humo. Con los ojos muy abiertos, intenté distinguir sus rasgos. La silueta giró la cabeza al fijarse en mí. Empecé a sentir pánico cuando se acercó a mí y solo me calmé parcialmente cuando abrió la puerta del armario y se deslizó silenciosamente hacia el interior de la puerta. Me quedé sola con su olor remanente y mi pecho palpitante. Abrí mi bolso para probar mi nueva receta de clozapina. Salud por eso, amigo mío, dijo mi padre, esbozando una amplia y amistosa sonrisa mientras levantaba su copa. Era la hora de la recaudación de fondos para la comunidad de Graham Lake. Era una inconfundible ironía. La iglesia, ahora desocupada, que ya no servía a los sin techo de su comunidad, sería el nuevo lugar del evento. Sus vidrieras, su acústica y su amplio espacio servirían como principales atractivos. Desganada y desinteresada miré a mi alrededor. Parecía un banquete de bodas. Había fila de mesas blancas con asientos dispuestos. La sala estaba dividida en representantes políticos y electores locales, con puertas metálicas como las que verías en un concierto, que mostraban explícitamente la distancia entre los políticos de la ciudad y su pueblo. Al fondo de la sala, 2 grandes puertas daban al exterior. Observé que las puertas estaban entreabiertas, lo que permitía una pequeña vista de la acera exterior. Este año había una gran afluencia. Cientos de personas habían acudido a la recaudación de fondos y probablemente miles más estaban viendo la retransmisión. Era una gran oportunidad de relaciones públicas para mi padre, que había preparado un pequeño discurso para que yo lo pronunciara. Yo aún no lo había leído. «Estamos arriba, vamos», dijo mi padre con vértigo, emocionado por su turno de palabra. Le gustaba tenerme ahí arriba con él. Le gustaba decir que tenía una hija. Le hacía parecer más digno de confianza y más cercano a la opinión pública. A menudo me preguntaba si ese era el único motivo por el que se había casado con mi madre y me había tenido a mí. «Señoras y señores de Graham Lake, es un honor para mí». Hizo una pausa para que surtiera efecto antes de continuar, agarrando los lados del atril que antes sostenían libros de cantos y adoración a algo más grande que uno mismo. «Ser el orador principal de este año, verdaderamente una gran alegría para mí y para mi familia. Un aplauso a todos, por favor, para los abnegados organizadores del acto de este año», dijo, iniciando él mismo el aplauso al aplaudir por el micrófono. Conociendo el procedimiento, aplaudí mientras le miraba y fingía una sonrisa orgullosa,
recordando que cada uno de esos mismos organizadores le dijo que no podía hablar más de 10 minutos. Él los había mandado a la mierda y había contratado a un becario no remunerado en su lugar. Mientras continuaba su discurso, me fijé en un hombre desaliñado y con barba en la puerta. Detrás de él, al otro lado de la calle, se erguía una figura alta y oscura. Devolví rápidamente mi atención al hombre barbudo, sin querer reconocer la aparición familiar. El hombre parecía estar pidiendo comida. Los guardias de seguridad le impedían la entrada, lo que molestó al hombre, que escupió a uno de los guardias. Mi mirada se desvió hacia mi padre cuando le vi susurrar unas palabras a un micrófono que llevaba bajo la chaqueta del traje. Dada la orden, el hombre fue inmediatamente electrocutado y se le tapó la boca mientras los guardias lo arrastraban lejos de la puerta y crucialmente fuera de su vista. Al pasar, los guardias me impidieron ver la figura oscura que desapareció al pasar los hombres. Observé con silenciosa consternación, manteniendo la sonrisa. Miré a mi padre, que había hecho otra pausa en su discurso, utilizando el poder del silencio para enfatizar sus argumentos. Vi que había presenciado el mismo intercambio que yo y, en marcado contraste con mis ojos derrotados, los suyos brillaban de emoción. Le encantaba. Volví a poner atención a su discurso. Ahora me gustaría invitar a mi hija, Mallory, a pronunciar un discurso. Recientemente se ha interesado por los cargos públicos. No lo he hecho. Y pensé que esta era una oportunidad perfecta para dar la cara. Mallory, adelante, dijo, apartándose del atril y guiándome hacia él con una mano firme en la espalda. Su tacto me resultaba extraño, al igual que el nuevo apodo que había utilizado para fingir una relación más profunda conmigo de cara al público. Aún temblando por lo que acababa de presenciar, bajé por primera vez la vista hacia el discurso y empecé a leer. Estoy muy orgullosa de mi padre. Empecé sustituyendo la palabra papá. Increíble. Continué. Hace solo unos años, esta iglesia albergaba a vagabundos. Me detuve, sorprendida, pero continué rápidamente. Y ahora alberga a los mejores y más brillantes de nuestra sociedad para una celebración de dignidad y caridad. Leí las palabras, pausa para aplaudir, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Las palabras crueles y poco sinceras de mi padre estaban saliendo de mi boca. Y añadí, que los fondos recaudados hoy lleven comida a los labios de muchas familias hambrientas y atención médica esencial a los niños que la necesitan. Un gesto más de nuestro concejal, un verdadero pastor de nuestros mejores intereses. Me interrumpí mientras mi mirada se desviaba hacia las puertas abiertas. El mencionado hombre barbudo estaba de vuelta, ahora ensangrentado e inconsciente, y siendo arrastrado hacia un coche de policía. La silueta estaba de nuevo en su sitio al otro lado de la calle y observaba cómo cargaban al hombre en el coche de policía. Sentí que la sangre se me agolpaba en los oídos. Había trabajado durante años contra mi voluntad para mantener la imagen de mi padre. Le había apaciguado para protegerme. ¿Y para qué? El maltrato nunca cesó. Me sentía como un animal enjaulado cada vez que mi padre destapaba una cerveza. Me había sometido a años de terapia y seguía viendo cosas que no existían, incluida esa maldita sombra que aún podía ver a través de las puertas abiertas. Ahora presenciaba una cruel muestra de violencia que era posible y estaba activamente encubierta por mi propia complicidad y voluntad de decir las palabras de mi padre. Con la ira oprimiéndome el pecho, aparté la mirada del guión y la dirigí hacia la multitud con un gruñido de disgusto. A menos que seas un sin techo, en cuyo caso, come mierda, o no comas, ¿a quién le importa?, declaré con la voz vacilante pero firme. A nosotros desde luego que no. Mira lo que hemos hecho con esta iglesia. Satisfacía una necesidad importante de una población vulnerable. Seguí hablando, pero el micrófono se cortó. Mi padre me miró severamente y con evidente sorpresa. Salí del escenario enérgicamente y vi la silueta desaparecer tras la puerta principal que seguía entreabierta. Mi padre se acercó al micrófono para controlar los daños. Mis más sinceras disculpas por mi hija. Como muchos de ustedes saben, no siempre está bien de la cabeza. ¿Puedo dirigir nuestra atención a la barra libre que hay a la izquierda del escenario? Y me siguió.
No sabía a dónde iba, pero más valía que me fuera rápido. Sollozaba de miedo y vergüenza por mi padre y su deshumanizadora declaración final. Sin ningún plan, bajé corriendo las escaleras hacia el sótano, supongo. Encendí las luces, que parpadearon varias veces antes de iluminar el brumoso espacio. El nivel inferior de la iglesia estaba destartalado. El techo inclinado mostraba signos evidentes de daños causados por el agua, infestación de animales e insectos y abandono en general. Todo olía a humo. El suelo estaba lleno de basura y cajas que no se habían recogido desde que los feligreses habían sido desalojados del edificio. Al ver los paquetes de agujas estériles desperdiciadas, los botiquines de primeros auxilios y la comida ahora manchada, me pregunté si alguien más sabía que el prístino expositor del piso de arriba estaba apuntalada sobre unos cimientos corruptos. La familiar figura sombría estaba de pie frente a mí. Parecía más alta, demasiado alta para ser humana. Parpadeé y desapareció. «Mallory, ¿qué carajo ha sido eso?», escupió mi padre entre dientes apretados, conteniendo a duras penas el volumen de sus palabras. Me agarró del brazo y me clavó una mirada cruel en los ojos. Sentí un escalofrío que me paralizó de miedo. Su mirada me inmovilizó. «¿Tienes idea de lo que pensará la gente? Carajo, Mallory, ¿acaso mi posición no significa nada para ti? Pago toda tu puta terapia, comida, alojamiento. ¿Qué chingados quieres? Es increíble, no sé cómo...» Detuvo su diatriba apartando la mirada unos segundos. Volvió a mirarme con una profunda sensación de claridad en el rostro. La rapidez con la que pasó de la rabia incontrolable a la calma serena era escalofriante. «Mi hija», dijo, con su naturaleza maníaca apenas asomando por la superficie de su artificiosa disposición. «Ha sido una demostración apasionada. Al fin y al cabo, eres igual que yo. Es casi una pena que nadie vuelva a verte». Sonrió disfrazando claramente su amenaza, mientras mi visión se volvía un túnel, como cuando entras en las primeras fases del shock. Sentí que el corazón se me aceleraba cuando mi padre tomó el mismo micrófono de la chaqueta que antes, y supe que mi destino como paciente interno estaba sellado. Preparado para dar la orden, mi padre se atragantó con sus palabras, de forma poco habitual. Su carisma habitual fue sustituido por... ¿miedo? Nunca había visto esa mirada en él. Al ver ese miedo en él, sentí una enfermiza sensación de satisfacción, pero fue rápidamente sustituida por mi propio miedo cuando me di cuenta de que su mirada estaba fija en el extremo de la habitación donde antes había visto a la figura alta. Miré hacia ahí para ver qué había captado su atención. La criatura negra como el carbón se alzaba con una ominosa quietud. Era tan alta que tenía que encorvarse hasta la cintura bajo el techo de 2,5 metros. Era humanoide, con brazos y piernas antinaturalmente delgados, los primeros colgando sin fuerza delante de ella como una mantis religiosa. A pesar de estos rasgos, era evidente que no era de naturaleza biológica. Estaba rodeado de una niebla gris cenicienta que olía fuertemente a azufre. No había indicios de que respirara, ni siquiera de que lo necesitara. Su cara no tenía rasgos, solo una tersura de porcelana, similar a la de un maniquí. A pesar de no tener ojos, tenía claramente la mirada fija en mi padre, que estaba igualmente fijo en su sitio mientras se esforzaba por comprender a la entidad infernal que tenía delante. El ser giró la cabeza y me miró brevemente. De algún modo, comprendí que tenía permiso para marcharme y sentí el impulso de avanzar enérgicamente hacia las escaleras. Cuando llegué a la entrada de la escalera, miré hacia atrás. Presencié la persecución en ángulo perpendicular a la trayectoria de la criatura hacia mi padre. Observé cómo bajaba las manos hacia el suelo. Cuando empezó a arrastrarse, la dio la cabeza burlonamente, sin dejar de mirar al hombre defectuoso que tenía delante. Se movía silenciosamente. Su aura cenicienta llenaba el sótano como un crematorio. Mi padre empezó a correr inútilmente hacia las escaleras, hacia mí. Bajé la vista hacia los escalones cuando sus ojos suplicantes se encontraron con mi mirada apática. En un movimiento suave y sin romper el paso hacia su destino original, el ser sin emociones se limitó a seguir con la mirada el movimiento de mi padre. Extendió el brazo
y sujetó con sus largos dedos el tobillo de mi padre como si fuera una trampa para osos. Se oyó un crujido que me revolvió el estómago, mientras mi padre chillaba de dolor impotente. Se dirigió hacia una puerta situada al otro lado de la habitación, arrastrando al hombre de rostro pálido, mientras éste intentaba desesperadamente escapar de las garras del críptido. El viaje de un extremo a otro de la habitación pareció una eternidad. Cuando por fin desapareció tras la puerta, me di cuenta de que una necrosis había empezado a ascender por las extremidades del maquiavélico concejal desde el punto de contacto con la mano del demonio. Gritando, mi padre hizo un último intento desesperado de liberarse arrastrándose por el suelo. Antes incluso de que hubiera desaparecido a través del marco, sus miembros parecían haber sufrido imposiblemente el rigor mortis. Pero sus ojos seguían buscando frenéticamente una salvación que nunca llegaría. Como tantas otras cosas bellas que él había arruinado, mi padre desapareció. Y así, mientras las últimas luces se desvanecen en el horizonte de esta pesadilla, queda la inquietante sensación de haber sido testigo de un relato imposible, donde la línea entre la realidad y el infierno se difumina. ¿Seremos capaces de olvidar lo vivido o la sombra del pasado seguirá acechándonos en cada rincón? ¿Qué otros secretos se esconden en lo más profundo de la oscuridad familiar? Háganos saber sus opiniones en la caja de comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje macabro. No olvides suscribirte, darle like y compartir para seguir explorando los misterios que acechan en el silencio de la noche. Y bueno, ahora sí, ya vámonos, porque aquí espantan. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.